tras haber dado a luz, mi esposo borracho me humilló delante de mi suegra. Mírate, eres una gorda obesa, y llena de estrías, pareces una vaca, no sé ni cómo pude hacerte un hijo, gritó, con una risa cruel. Pero el muy idiota se derrumbó cuando yo le revelé que, en el pequeño cuarto apenas iluminado, Siena sostenía a su hijo recién nacido, tratando de encontrar paz en medio de un cansancio abrumador. Su mirada era de devoción y temor a la vez, como si aquella pequeña criatura en sus brazos fuera la única cosa pura en una vida que, de otro modo, estaba llena de sombras. Afuera de la habitación, las risas y murmullos de la familia de su esposo, David, se filtraban por las paredes, susurros que ya no le resultaban extraños, sino desgarradores. Desde que comenzó su relación con David, Siena había soportado desplantes, miradas frías y comentarios punzantes. Al principio, pensó que era temporal, que quizás con amor y paciencia él podría cambiar. Pero el tiempo no había traído mejoras. La presencia dominante de la madre de David, una mujer de mirada cortante y gestos calculados, siempre había convertido su hogar en un terreno hostil, un campo de batalla donde Siena luchaba en silencio. Aislada y cada vez más debilitada. Siena. De la voz de David, con su tono áspero y malhumorado, interrumpió sus pensamientos. Él se tambaleaba ligeramente al entrar en la habitación, y un fuerte olor a alcohol lo acompañaba. Sus ojos, inyectados de un desprecio tan familiar, la miraban sin rastro alguno de calidez. ¿Y qué haces ahí, como si fueras una santa? Él le espetó, riéndose. Su madre, quien lo seguía de cerca, le lanzó una mirada de aprobación, como si aquello fuera una escena de la que ambos disfrutaran en silencio. Por Dios, mírate. Continuó con un tono cargado de desprecio. Pareces una vaca gorda, agotada. No sé cómo pude hacerte un hijo. Siena sintió que el pecho se le oprimía. Las palabras de David golpearon con tal brutalidad que la dejaron casi sin aliento, como si él hubiera arrancado una capa de su piel y expuesto cada herida que intentaba sanar en silencio. En lugar de mirar a su esposo, sus ojos se clavaron en el rostro inocente de su bebé, que dormía plácidamente, ajeno al dolor que rodeaba a su madre. David susurró en un hilo de voz, intentando detener la avalancha de humillaciones. Pero él no se detuvo. Su risa aumentó, un sonido seco y cruel que retumbó en la habitación y dejó una marca profunda en el aire, como si cada carcajada desgarrara la dignidad de Siena. ¿Y qué pasa, mamá? ¿No es cierto lo que digo? Mírala, llena de estrías, un desastre completo. David se giró hacia su madre, esperando aprobación. La madre de David, también en estado de embriaguez, esbozó una sonrisa fría y burlona, y asintió lentamente, observando a Siena con el mismo desprecio. Sí, hijo, tienes razón. Pobrecito de ti, tener que soportar semejante cosa, respondió, lanzando una mirada que era casi venenosa. Siena bajó la cabeza, sintiendo un fuego en sus mejillas, una vergüenza ardiente que le consumía por dentro. Quiso hablar, quiso defenderse, pero el nudo en su garganta la ahogaba, y el peso de la humillación la dejaba sin fuerzas. No podía entender cómo alguien a quien había amado y con quien había compartido sus sueños podía tratarla así, con tanta crueldad. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero luchó por contenerlas. Sabía que llorar frente a ellos sería darles más poder sobre su sufrimiento. «¿O sabes, Siena?», continuó David. «Creo que es hora de que hablemos seriamente. No puedo seguir fingiendo que esto es un matrimonio real. Mírate, eres patética. Estoy cansado de esta farsa. Quiero el divorcio». La palabra divorcio cayó en la habitación como una bomba, explosiva y definitiva. Por un instante, el aire pareció detenerse, y Siena sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. ¿Divorcio? Después de todo lo que había sacrificado, de todo lo que había soportado, ¿él se atrevía a dejarla de esa forma, con su hijo en brazos y el corazón hecho pedazos? David murmuró, intentando encontrar alguna explicación, alguna señal de humanidad en su esposo. Pero él solo la miraba con una mezcla de desdén y aburrimiento, como si fuera un objeto del que quería deshacerse. «No quiero escuchar excusas, Siena. Ya he tomado mi decisión». La voz de David era firme, inamovible, y detrás de él, su madre sonreía complacida, como si todo hubiera sido planeado. La tensión en la habitación era insoportable. El bebé en sus brazos comenzó a moverse, quizás percibiendo la angustia de su madre. Siena lo meció suavemente, intentando calmarse, aunque por dentro se sentía rota,
como si algo esencial en ella se hubiera destruido para siempre. No tienes derecho, logró decir finalmente, con una voz temblorosa y cargada de dolor. No tienes derecho a hablarme así. David la miró, divertido, como si su dolor fuera un espectáculo para él. Ah, no. Y dime, ¿quién me va a detener? Respondió en tono burlón, acercándose más a ella. ¿Crees que alguien te va a defender? Todo el mundo sabe lo patética que eres. Siena sintió una furia creciendo en su interior, una rabia contenida por años de maltratos y desprecios. Miró a David, y por un instante vio en él todo lo que había soportado, todo el dolor que había acumulado, toda la miseria de su vida con él y su familia. Pero, al mismo tiempo, supo que no podía enfrentarlo de esa forma. Apretó los labios, tragándose el dolor, mientras él la observaba con superioridad, como si su sufrimiento fuera insignificante. Sal de mi cuarto, David. Sal de mi vida, si eso es lo que deseas. Pero no vuelvas a insultarme de esta forma. No te lo voy a permitir más. David alzó las cejas, sorprendido ante su respuesta. Siena nunca había alzado la voz de esa manera, nunca le había hablado con tal determinación. Pero, después de unos segundos de sorpresa, su expresión se transformó en una sonrisa maliciosa. ¡Oh, qué miedo!, se burló, y su madre soltó una risa contenida, una risa que hizo que Siena se sintiera aún más sola. David y su madre salieron de la habitación, pero las palabras de él quedaron suspendidas en el aire, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Siena se sentó en la cama, con su hijo en brazos, y dejó que las lágrimas rodaran libremente. Sabía que algo dentro de ella había cambiado, que una puerta se había abierto y que, de alguna manera, aquella humillación había encendido una chispa en su interior. Miró a su hijo, quien dormía tranquilamente, ajeno al mundo de tormento que rodeaba a su madre. Acarició su pequeño rostro y, entre susurros, prometió que haría todo lo necesario para protegerlo. Sabía que la batalla que tenía por delante no sería fácil, que enfrentarse a David y a su madre requeriría una valentía que aún no estaba segura de poseer. Pero, en ese instante de oscuridad, mientras el silencio invadía la casa y la fría soledad de la noche la envolvía, Siena sintió algo nuevo, el primer atisbo de fuerza. Una fuerza que, aunque apenas nacía, se iría forjando con cada desplante, con cada palabra cruel, hasta convertirse en un escudo, en una promesa de que su vida y la de su hijo serían diferentes. Así, mientras las sombras de su pasado se cernían sobre ella, Siena comenzó a prepararse para el camino que habría de recorrer. Días después, el cumpleaños de Siena llegó con una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, anhelaba, como cualquier persona, un momento de calma, un respiro de la carga que llevaba en el pecho. En silencio, soñaba con un instante donde pudiera sentirse querida, valorada. Por otro lado, temía que la ocasión se convirtiera en un nuevo escenario de humillación y burlas. La casa estaba decorada de manera fría, sin amor. Una decoración superficial que reflejaba el vacío en el que Siena vivía. Los invitados, conocidos y amigos de David, empezaron a llenar la sala. Nadie parecía estar allí realmente por ella, las conversaciones giraban alrededor de David y sus logros, y sus amigos parecían estar allí más para complacerlo que para celebrar su vida. Siena se sintió invisible en su propio cumpleaños, como una extraña en su propia casa. David apareció entre la multitud, riendo a carcajadas, exhibiendo una sonrisa amplia que desaparecía en el instante en que sus ojos se posaban en Siena. Ella intentó acercarse a él, buscando alguna señal de cariño, un mínimo gesto que le recordara por qué alguna vez había creído en él. Pero David la ignoró, se alejó para charlar con sus amigos, dejándola sola en un rincón de la sala. Cuando los invitados se acomodaron y los murmullos cesaron, David alzó la voz y llamó a todos la atención. Caminó hacia Siena con un aire de superioridad, sujetando algo detrás de su espalda. La gente se giró para observar, y una expectación tensa llenó el ambiente. Bueno, querida Siena, comenzó David, esbozando una sonrisa forzada. Hoy es tu cumpleaños, y pensé mucho en que podría regalarte algo que realmente represente quién eres, que sea útil y práctico para ti. Así que aquí tienes. Extendió la mano y, con un gesto teatral, le entregó a Siena una escoba. Los presentes soltaron una risa contenida, algunos intercambiando miradas de complicidad. Siena, con el rostro pálido y la mirada perdida, observó la escoba en sus manos como si fuera un objeto desconocido y ajeno. Las risas y los murmullos crecieron, y David añadió, con una mueca sarcástica:
Es tu vehículo para volar lejos de mi vida cuando quieras. La frase resonó en la sala como un látigo, y el escarnio de los invitados se hizo más evidente. La madre de David soltó una carcajada que sonó aguda, como una aguja que perforaba el ambiente, y los demás, al ver su reacción, se unieron a las risas sin miramientos, celebrando lo que creían era una broma inocente. Pero, para Siena, ese momento marcó algo diferente. Sintió una oleada de humillación recorrerla, una mezcla de rabia, tristeza y una desesperación profunda. Las palabras de David y las risas de los invitados la rodeaban, haciéndola sentir atrapada en una burla cruel. Sujetó la escoba con fuerza, y en su interior comenzó a formarse una tormenta, una furia que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Sin apartar la mirada de David, que la observaba con una sonrisa burlona, Siena caminó hacia la mesa donde reposaba el pastel de cumpleaños. Levantó la escoba en el aire, y, sin previo aviso, la dejó caer sobre el pastel, destrozándolo frente a todos. La sala quedó en silencio, y las risas se apagaron. Los invitados la miraron, sorprendidos, sin saber cómo reaccionar ante su gesto. David dio un paso hacia ella, con el rostro endurecido y los labios apretados en una expresión de desaprobación. ¿Qué demonios estás haciendo, Siena? Y dijo en voz baja, intentando contener la furia que empezaba a reflejarse en su mirada. Ella no respondió. Su respiración era entrecortada, y su mirada, fija en el pastel destruido, mostraba un fuego que nadie allí había visto antes. Alzó la vista hacia David, y sus ojos, llenos de lágrimas de indignación y dolor, parecían desafiarlo de una forma que él no comprendía. Estoy cansada, dijo Siena, con voz temblorosa pero firme. Cansada de tus burlas, de tus humillaciones, de que todo el mundo aquí piense que es divertido tratarme como una basura. Esta es mi vida, David, y no tienes derecho a destrozarla más de lo que ya lo has hecho. David frunció el ceño y cruzó los brazos, incómodo con la atención que ahora recaía sobre él. A su lado, su madre intervino, con una expresión de reproche y desaprobación en el rostro. Y Siena, querida, no tienes por qué ser tan dramática, dijo con tono de superioridad. Todos estamos aquí para pasar un buen rato. No arruines la fiesta con tus actitudes infantiles. Siena soltó una risa amarga y miró a la madre de David, sintiendo que por primera vez las palabras le salían sin miedo. ¿Actitud infantil? Te repitió, con incredulidad. He soportado años de sus desprecios, de sus burlas y de sus comentarios venenosos. He intentado ser la esposa perfecta, la mujer que ustedes querían, y, aún así, nada es suficiente. Ya no voy a ser esa persona para ustedes. Hoy, aquí y ahora, decido que no van a seguir usando mi vida como su entretenimiento. La sala se quedó en un silencio incómodo. Nadie se atrevía a moverse, los rostros de los invitados reflejaban una mezcla de sorpresa y desconcierto. David, visiblemente molesto, intentó acercarse a ella, pero Siena retrocedió, levantando una mano para detenerlo. Y no te acerques, dijo con voz firme, mirando a su alrededor. Esto se terminó. Me niego a seguir soportando sus abusos, sus desprecios. Ya no soy la misma persona que ustedes creían que podían aplastar. No más. La madre de David dio un paso adelante, con una expresión de furia contenida. Tú no tienes derecho a hablar así, dijo, con un tono lleno de desprecio. Has sido una carga para mi hijo desde el primer día. Nosotros te dimos todo, te permitimos entrar en esta familia. Deberías estar agradecida y no comportarte como una ingrata. ¿Agradecida? Repitió Siena, mirando directamente a su suegra, sintiendo que su dolor se transformaba en palabras que ya no podía ni quería contener. He estado agradecida, sí, agradecida de que me enseñaran qué es lo que nunca quiero ser. Agradecida de ver lo que el egoísmo y la crueldad pueden hacerle a una familia. Gracias a ustedes, sé que merezco algo mejor. David, viendo cómo sus amigos murmuraban incómodos, se sintió acorralado y dio un paso hacia Siena, intentando recuperar el control de la situación. Te lo advierto, Siena. Esta patética actuación no va a hacer que nadie te crea. Todos saben que eres una mujer débil y dependiente, alguien que no tiene valor por sí misma. Las palabras de David se convirtieron en la última gota que derramó el vaso. Siena sintió que cada insulto, cada comentario cruel, cada gesto de desprecio de los últimos años, cobraba vida en ella, transformándose en una decisión irrevocable. Tienes razón, David, dijo,
con una serenidad que no había sentido antes. Nunca tuve valor porque tú y tu madre se encargaron de destruirme. Pero ya no. Esta es la última vez que me humillas, la última vez que me haces sentir que soy menos. Me voy de aquí. No te preocupes, te dejaré ser el centro de atención, el que necesita a todos estos espectadores para sentirte fuerte. Dicho esto, Siena se dio la vuelta y, con la escoba en la mano, caminó hacia la puerta. Los invitados la observaron en silencio, sin atreverse a decir nada, mientras ella salía de aquella casa que, por tanto tiempo, había sido su prisión. La madre de David intentó detenerla, pero Siena la ignoró, sintiendo en cada paso que dejaba atrás una parte de sí que ya no necesitaba. Se dio cuenta de que, por primera vez, no tenía miedo. Había tomado la decisión de luchar por ella, de vivir una vida que nadie más pudiera destrozar. Mientras salía de la casa y la oscuridad de la noche la envolvía, Siena sintió una extraña mezcla de libertad y vacío. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil y lleno de obstáculos, pero también sabía que, pase lo que pase, no volvería a ese lugar de humillación y abuso. Al cerrar la puerta detrás de ella, Siena dejó atrás no solo la casa, sino una vida de opresión, una historia de desprecio y dolor. Cuando Siena cerró la puerta detrás de ella, sintió como el frío de la noche le calaba hasta los huesos. Su respiración era rápida y entrecortada, como si cada paso lejos de la casa le recordara que había dejado atrás no solo una vida, sino una parte de sí misma. Con el hijo en brazos, su único lazo de amor y esperanza, comenzó a caminar sin un rumbo claro, impulsada por la necesidad de alejarse de ese lugar que solo le había traído humillación y sufrimiento. El bebé, apenas consciente del tumulto a su alrededor, dormía en sus brazos. Su respiración tranquila contrastaba con el caos en el corazón de Siena. Caminó durante lo que le pareció una eternidad. Sus pensamientos retumbaban en su cabeza como ecos de lo que había soportado, el desprecio de David, la frialdad de su madre, las risas de los invitados en su propio cumpleaños. Cada paso que daba parecía una afirmación de su decisión, un recordatorio de que no había vuelta atrás. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba sola en una calle desierta. Con el frío y el cansancio finalmente cobrando su precio, se sentó en un banco cercano, y las lágrimas que había contenido por tanto tiempo comenzaron a deslizarse por su rostro. Allí, en la soledad de la noche y con su hijo como único consuelo, supo que necesitaba ayuda, alguien en quien confiar, alguien que pudiera brindarle el apoyo y la seguridad que tanto ansiaba. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y buscó el número de Jennifer, su mejor amiga desde la infancia. Jennifer era alguien en quien siempre había confiado, una persona que nunca le había fallado y a quien había mantenido a cierta distancia debido a la influencia de David. El teléfono sonó varias veces, y, por un instante, Siena temió que no contestara. Pero luego, la voz familiar de Jennifer respondió al otro lado de la línea, llena de sorpresa y preocupación. «Siena», preguntó Jennifer, percibiendo de inmediato el tono urgente en la llamada. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Siena se tragó el nudo en la garganta y trató de responder, aunque su voz salía apenas como un susurro. No. Jennifer, no puedo más. Me fui de la casa. Salí de ese lugar y no sé a dónde ir. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, y luego la voz de Jennifer se volvió más firme y protectora. «Escúchame, Siena, ven a mi casa. Voy a ayudarte, aquí estarás segura. No importa la hora que sea, tú y el bebé tienen un lugar aquí conmigo». Las palabras de Jennifer fueron un bálsamo para Siena, quien, por primera vez en mucho tiempo, sintió un poco de alivio. Se levantó del banco, ajustó a su hijo en sus brazos y, con una determinación nueva, comenzó a caminar hacia el único refugio en el que sabía que encontraría paz y comprensión. Al llegar a la casa de Jennifer, la puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Jennifer la recibió con los brazos abiertos, y Siena, con el bebé en brazos, se desplomó en un abrazo lleno de ternura y empatía. Jennifer la guió hacia el interior, sin decir una palabra, permitiéndole un momento de calma antes de preguntar. «Pasa, siéntate», le dijo Jennifer, con un tono suave y firme a la vez. «No tienes que contarme nada ahora si no quieres. Lo único que importa es que estás aquí, que estás segura». Siena se dejó caer en el sofá, aún sujetando a su hijo, que seguía dormido, ajeno al caos que rodeaba a su madre. Jennifer se sentó a su lado y, en silencio, le ofreció un vaso de agua. Siena bebió un sorbo, sintiendo como su respiración se calmaba poco a poco. «Y me fui»,
Jennifer, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No soporté un minuto más en esa casa. David, él me humilló, frente a todos, otra vez. Jennifer escuchaba con atención, y sus ojos mostraban una mezcla de comprensión y rabia. Sabía que Sienna había soportado demasiado, que había callado durante años. Pero al verla allí, rota y al borde de las lágrimas, supo que esta vez era diferente. No tienes que volver a ese lugar nunca más, le dijo Jennifer, con voz firme. Aquí puedes empezar de nuevo. David no te merece, y menos tu hijo. Él necesita una madre fuerte, y eso es lo que tú eres, Sienna. Lo que acabas de hacer es valiente, aunque no lo sientas así ahora. El bebé comenzó a moverse en sus brazos, y Sienna lo miró, con el corazón apretado. Jennifer también observó al pequeño, y, con una sonrisa cálida, le acarició la cabecita. Y él merece vivir en un lugar donde no haya odio ni desprecio, dijo Jennifer en voz baja. Merece tener una infancia feliz, con una madre que lo ame y que esté en paz. Sienna asintió, sintiendo que la determinación volvía a llenar su corazón. Se quedó en silencio, observando a su hijo, y por primera vez sintió que la decisión de marcharse era el primer paso hacia una vida digna para él. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, que David no la dejaría ir tan fácilmente. Pero ahora, con Jennifer a su lado, se sentía más fuerte. Durante los días siguientes, Jennifer la ayudó a establecerse en su casa. Le ofreció una habitación cálida y acogedora para ella y el bebé, un espacio donde ambos pudieran sentirse seguros. Jennifer se convirtió en su pilar, apoyándola en cada paso y asegurándose de que Sienna supiera que no estaba sola. Una mañana, mientras Sienna acomodaba las pocas pertenencias que había traído, Jennifer apareció en la puerta del cuarto con una sonrisa amistosa. «Hay alguien que quiero que conozcas», le dijo. «Es un buen amigo mío, y creo que te puede ayudar con algunas reparaciones en la casa, incluida tu habitación. Además, creo que te vendrá bien hablar con alguien amable». Unos minutos después, un hombre alto y de aspecto sereno entró en la casa, sujetando una caja de herramientas y con una expresión tranquila en el rostro. Jennifer lo presentó con una sonrisa. «Sienna, este es Iván. Es un excelente pintor y un amigo confiable. No te preocupes, él está aquí para ayudarte, nada más». Iván extendió la mano y saludó a Sienna con un gesto amable. Al mirarlo, ella sintió una mezcla de desconfianza y curiosidad. Aún no estaba acostumbrada a la amabilidad sin un motivo oculto, y, aunque Jennifer confiaba en él, Sienna no podía evitar sentirse incómoda. Durante los días siguientes, Iván comenzó a trabajar en la habitación, reparando las pequeñas fallas y pintando las paredes de los colores que Sienna había escogido. Él siempre mantenía una actitud respetuosa y se aseguraba de no invadir su espacio. A veces, Sienna lo observaba desde la puerta, sorprendida por su dedicación y la tranquilidad que irradiaba. Poco a poco, comenzaron a intercambiar palabras y, sin darse cuenta, sus charlas se hicieron cada vez más profundas. Una tarde, mientras Iván terminaba de pintar una pared, Sienna se sentó cerca de él, con su hijo en brazos. En un impulso, comenzó a hablar, liberando palabras que había mantenido guardadas por tanto tiempo. «No sé si estoy haciendo lo correcto», dijo en voz baja. «Dejé la casa de David, y ahora me pregunto si mi hijo merecía algo mejor. Merecía una familia unida, pero yo». Iván se volvió hacia ella, con una mirada serena y comprensiva. «Tu hijo merece paz», Sienna le respondió. «Merece crecer en un lugar donde su madre sea feliz, donde pueda aprender a amar sin miedo. No le has quitado nada, le has dado una vida libre de dolor». Sienna lo miró, sorprendida por la claridad de sus palabras. Nadie antes le había hablado de esa forma. En ese momento, sintió que algo en ella comenzaba a sanar, como si las palabras de Iván fueran un bálsamo para las heridas que llevaba en el alma. A medida que avanzaban los días, Sienna comenzó a sentir que su vida estaba cambiando. Las charlas con Iván y el apoyo constante de Jennifer la llenaban de esperanza. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la posibilidad de construir una vida distinta, de brindarle a su hijo un hogar lleno de amor y seguridad. Una noche, mientras preparaba la cena con Jennifer, Sienna escuchó su teléfono vibrar. Lo tomó, y al ver el nombre de David en la pantalla, sintió como el miedo volvía a apoderarse de ella. Abrió el mensaje, y, al leerlo, su rostro palideció. David exigía ver a su hijo, y, en sus palabras, dejaba entrever amenazas y acusaciones.
Decía que si no volvía, buscaría la forma de quitarle al niño, que pelearía en la corte por su custodia. Sienna se sentó, sintiendo el peso de las amenazas. Jennifer notó el cambio en su expresión y se acercó de inmediato. «¿Qué pasa, Sienna?», preguntó, con preocupación. Sienna le mostró el mensaje, y Jennifer leyó en silencio. Al terminar, alzó la vista con una mezcla de furia y determinación. «No puede hacerte esto, Sienna. No tiene derecho a manipularte, y no vamos a dejar que te intimide. Tienes una nueva vida, y vamos a pelear para que nadie te arrebate eso». Esa noche, rodeada del apoyo de Jennifer y de la calma que Iván le brindaba, Sienna supo que ya no estaba sola en su lucha. Por primera vez, sintió que tenía el poder de defenderse y de proteger a su hijo del pasado que había dejado atrás. El juicio estaba programado para el martes siguiente, y Sienna sentía cada minuto acercarse como una cuenta regresiva a un enfrentamiento inevitable. David había presentado una demanda para obtener la custodia de su hijo, y en sus documentos alegaba que Sienna era una madre inestable y manipuladora. Las palabras que había leído en los papeles resonaban en su mente como un eco cruel, llenándola de rabia e incertidumbre. Cada noche, mientras sostenía a su hijo en brazos y lo veía dormir, su determinación crecía. No podía permitir que David se saliera con la suya, no cuando él solo buscaba usar al niño como una herramienta de control y venganza. La idea de que pudiera arrebatarle a su bebé la aterraba, pero también la impulsaba a luchar. La noche anterior al juicio, Sienna estaba sentada en el sofá de la casa de Jennifer, revisando los documentos con la ayuda de su abogado, Esteban. Jennifer se había quedado a su lado para apoyarla, y su hijo dormía en la habitación contigua. La tensión en el ambiente era palpable, y Esteban, un hombre de mirada calculadora y voz tranquila, se dirigió a Sienna con firmeza. «Mañana es tu oportunidad de demostrar que eres una madre capaz y amorosa», le dijo, mirándola directamente a los ojos. «David va a intentar desacreditarte, va a tratar de hacer que el juez dude de ti. Pero quiero que sepas que estamos preparados. Todo lo que tienes que hacer es hablar con la verdad, con el corazón. Nadie puede poner en duda lo que has hecho por tu hijo». Sienna asintió, aunque en su interior la duda la consumía. No tenía miedo de enfrentarse a David, pero temía que sus palabras no fueran suficientes, que el sistema pudiera fallarle, dejándola a merced del hombre que la había humillado y despreciado durante años. Jennifer notó su incomodidad y, colocando una mano en su hombro, le dio un apretón alentador. «Estás más fuerte de lo que crees, Sienna», le dijo con suavidad. «Todo lo que has pasado te ha preparado para este momento. Mañana, nadie podrá ignorar la verdad». Al día siguiente, en el juzgado, Sienna entró con el corazón acelerado y una expresión de firmeza en su rostro. Llevaba a su hijo en brazos, y lo entregó a Jennifer, quien había prometido cuidar de él mientras el juicio se llevaba a cabo. La sala estaba llena de murmullos, y cuando David entró con su abogado, le dirigió una mirada fría y llena de desdén. David lucía confiado, con una sonrisa arrogante que parecía burlarse de la seriedad del lugar. Sienna sintió que su sangre hervía, pero se esforzó por mantener la calma, sabiendo que cualquier desliz podría costarle caro. El juez, un hombre de edad avanzada y expresión severa, comenzó a hablar, y el juicio dio inicio. La primera parte se centró en la historia de Sienna, en su papel como madre y en los años de abuso emocional que había soportado junto a David. Esteban fue meticuloso en sus preguntas, permitiéndole a Sienna contar su verdad, describir con detalle las humillaciones, el desprecio y las amenazas que David le había lanzado durante años. En cada palabra que pronunciaba, el dolor y la rabia acumulados salían a la luz, y aunque su voz temblaba, su determinación era inquebrantable. «Y él nunca quiso ser parte de la vida de nuestro hijo», dijo Sienna, mirando directamente al juez. «Siempre me dijo que no valía nada, que yo era una carga. Mi único error fue quedarme demasiado tiempo, creyendo que podría cambiar. Pero no quiero que mi hijo crezca en un ambiente de odio y manipulación. No voy a permitir que eso suceda». El juez escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, mientras Esteban continuaba guiándola a través de sus recuerdos. Cuando llegó el turno de David, su abogado comenzó a cuestionar cada aspecto de su vida, tratando de hacerla parecer inestable e incapaz. David se levantó, y su mirada penetrante se posó en ella. «Y Sienna siempre ha sido una mujer difícil», comenzó David, con voz calmada. «Nunca fue capaz de manejar la presión, siempre fue débil. Incluso después de tener a nuestro hijo, se pasaba el día quejándose, sin hacer nada. La verdad,
No creo que pueda ser una buena madre. Y yo, quiero darle una oportunidad a mi hijo de tener una familia de verdad. Las palabras de David cayeron pesadamente en la sala, y Siena sintió que una mezcla de indignación y horror se apoderaba de ella. No podía creer que tuviera el descaro de presentarse como el padre preocupado cuando apenas había mostrado interés en el niño. Apretó los labios y miró a Esteban, quien le dio un asentimiento de calma, como diciéndole que no cayera en la provocación. Esteban se levantó y comenzó a interrogar a David, llevando la conversación hacia las numerosas ausencias de este en la vida del niño y su falta de compromiso como padre. Preguntó sobre las veces que David había estado en la casa de Siena solo para humillarla, sobre sus comentarios hirientes y su constante falta de interés en el bienestar de su hijo. A medida que el interrogatorio avanzaba, la arrogancia de David se fue desmoronando, y su postura relajada dio paso a una irritación evidente. El punto culminante llegó cuando Esteban sacó a la luz algo que pocos sabían. David había sido acusado en el pasado de maltrato a una pareja anterior, un detalle que se había ocultado durante años. La revelación cayó como una bomba en la sala, y el rostro de David se contrajo en una expresión de furia y sorpresa. «¿Es cierto, señor David, que ha sido acusado previamente de abuso emocional y psicológico?», preguntó Esteban con voz firme, manteniendo la mirada fija en él. David intentó evadir la pregunta, pero el juez lo obligó a responder. Su abogado intentó intervenir, alegando que el pasado no era relevante para la situación actual, pero el juez permitió que la pregunta continuara, dejando claro que quería saber toda la verdad antes de tomar una decisión. David, ahora visiblemente molesto, finalmente admitió la acusación, aunque trató de restarle importancia. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo con voz tensa. «No tiene nada que ver con mi capacidad para cuidar de mi hijo ahora». Esteban, sin embargo, no se detuvo allí. Continuó presionando, dejando claro que David tenía un patrón de abuso, de manipulación y control sobre quienes compartían su vida. La sala quedó en silencio, y Siena sintió que una nueva esperanza surgía dentro de ella. Finalmente, el juez solicitó un receso, y Siena se retiró al pasillo con Esteban y Jennifer, quien sostenía a su hijo en brazos. Jennifer se acercó a ella y le ofreció un abrazo, mientras Siena se dejaba caer en sus brazos, liberando las lágrimas que había contenido durante todo el juicio. «Estás más cerca de lograrlo, Siena», le susurró Jennifer. «El juez está viendo la verdad, está viendo lo que tú y tu hijo han soportado». Cuando regresaron a la sala, el juez tomó la palabra. Su voz era grave y cargada de autoridad, y todos en la sala guardaron silencio, esperando el veredicto. Después de escuchar ambos testimonios y de analizar las pruebas presentadas, comenzó: «He llegado a una decisión. Es evidente que la situación entre los padres de este niño está marcada por conflictos graves y prolongados, en los que la madre ha soportado un trato abusivo y despectivo por parte del padre». David intentó intervenir, pero el juez levantó una mano, indicándole que guardara silencio. «El bienestar del niño es mi prioridad», continuó el juez. «Y no puedo pasar por alto el patrón de conducta que he visto en el señor David. Por lo tanto, la custodia completa queda bajo la madre. Las visitas del padre estarán sujetas a supervisión hasta nuevo aviso». La decisión fue clara, y Siena sintió una ola de alivio recorrerla. Las palabras del juez le confirmaron que su hijo estaría a salvo, que la pesadilla que temía no se haría realidad. David, en cambio, reaccionó con una furia contenida, y antes de salir de la sala, se acercó a Siena y le lanzó una última amenaza. «Esto no ha terminado, Siena», le dijo con voz baja y llena de odio. «Te arrepentirás de haberme quitado a mi hijo. No sabes de lo que soy capaz». Siena lo miró a los ojos, sintiendo que el miedo intentaba colarse de nuevo en su corazón, pero esta vez no le permitió tomar el control. «Y yo también tengo claro de lo que soy capaz, David», le respondió con voz firme. «Y te aseguro que haré todo lo necesario para proteger a mi hijo de ti». Pasaron varios meses desde aquel día en el juzgado, y aunque Siena había ganado la custodia de su hijo, David no se rindió fácilmente. Las amenazas continuaban, cada una de ellas más sutil y calculada que la anterior. David intentaba hacerle creer que aún tenía algún poder sobre ella, enviando mensajes crípticos, apareciendo sin previo aviso cerca de la casa de Jennifer o esparciendo rumores en el vecindario sobre su supuesta inestabilidad como madre. Siena, sin embargo, se mantenía firme, recordando las palabras del juez y el respaldo de Esteban, su abogado, quien la apoyaba en cada paso. En ese tiempo, Siena se enfocó en reconstruir su vida. Con el apoyo constante de Jennifer y la presencia amable de Iván,
quien se había convertido en un amigo incondicional, encontró una nueva fuerza en su interior. Empezó a estudiar leyes, con la intención de ayudar a otras personas que, como ella, habían sido víctimas de abuso. Sus días se llenaban de estudio y trabajo, y sus noches estaban dedicadas a su hijo, quien era su razón de ser y su mayor inspiración para seguir adelante. Meses después, una tarde, mientras Sienna y su hijo caminaban por el parque, sintió una mirada fija en ella. Se volvió y, para su sorpresa, allí estaba David, de pie, observándola desde una distancia prudente. Él no llevaba el traje elegante y la actitud arrogante de antes. Ahora lucía desaliñado, con un aspecto cansado y una mirada apagada. Cuando él notó que Sienna lo había visto, esbozó una sonrisa amarga y comenzó a caminar hacia ella. «Sienna», dijo con voz forzada, intentando mostrar una calma que claramente no sentía. «Necesito hablar contigo. Solo quiero que me escuches». Sienna se tensó y de inmediato sostuvo a su hijo con más fuerza. Miró alrededor en busca de una salida, pero al notar que estaban en un espacio abierto y lleno de gente, decidió quedarse. Sabía que huir solo le daría a David más razones para insistir. «Dime lo que tengas que decir y luego márchate», respondió, manteniendo la voz firme. David se acercó un poco más, y en su mirada se percibía algo diferente, una mezcla de nostalgia y derrota. «Y perdido todo, Sienna», dijo en voz baja. «El negocio que tenía se vino abajo, mi madre ya no me habla y todo ha cambiado desde que te fuiste. No imaginé que las cosas terminarían así». Sienna lo observó en silencio, recordando todas las veces que él la había humillado y despreciado. Durante años, había soñado con escucharlo admitir que estaba equivocado, que lamentaba todo el daño que le había hecho. Pero ahora, al verlo en ese estado, se dio cuenta de que sus palabras ya no significaban nada para ella. David no era más que un hombre quebrado, alguien atrapado en sus propios errores, y esa visión no le traía satisfacción alguna. Era solo una prueba de lo que el odio y la arrogancia podían hacerle a una persona. «¿Y qué esperas que haga con eso, David?», respondió, con voz tranquila. «¿Crees que un simple lo siento va a borrar años de abuso? No quiero venganza, no quiero verte sufrir, solo quiero que te alejes de mí y de mi hijo. Eso es lo único que te pido». David la miró, sorprendido por la frialdad en su tono, como si aún esperara que ella le guardara algún rencor. Él se pasó una mano por el cabello, y su expresión cambió de la derrota a la súplica. «Sienna, por favor, dame una oportunidad. Yo puedo cambiar. Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo, quiero conocerlo, ser un buen padre». Sienna sintió que la ira volvía a surgir en su interior. Durante meses, él había intentado manipularla, intimidarla, y ahora, cuando se encontraba en su punto más bajo, intentaba entrar de nuevo en su vida, utilizando la figura de padre arrepentido. «David, tú no quieres ser un buen padre», dijo con voz firme. «Tú solo quieres recuperar el control sobre mí. Mi hijo tiene derecho a crecer sin miedo, en un ambiente donde el amor y el respeto son reales. No voy a permitir que tú o tus problemas vuelvan a entrar en nuestras vidas». David apretó los puños, y por un momento, Sienna temió que él pudiera perder el control. Pero, en cambio, sus hombros se desplomaron, y en su rostro se reflejó una profunda amargura. Él había perdido, y por primera vez en su vida, lo sabía. «No tienes idea de lo que estás haciendo, Sienna», murmuró con voz llena de resentimiento. «Estás destruyendo a la única familia que nuestro hijo podría tener». Sienna le sostuvo la mirada, sintiendo una calma que antes habría sido impensable para ella. «La única familia que mi hijo necesita es una familia que lo ame y lo respete. Eso es lo que tengo ahora, y tú ya no formas parte de ella». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando a David de pie, solo y derrotado, en medio del parque. Mientras caminaba, sintió que una carga inmensa se había levantado de sus hombros. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente libre, sin cadenas, sin miedo, solo con la paz de saber que había cerrado ese capítulo para siempre. Aquel encuentro marcó el cierre definitivo de su relación con David. Sienna sabía que él podría intentar molestarla nuevamente, pero esta vez estaba preparada. Tenía el apoyo de Jennifer, de Iván y de todos aquellos que la habían acompañado en su proceso de sanación. Con el paso de los días, comenzó a notar un cambio profundo en su vida. Su confianza crecía, su amor propio se fortalecía, y el futuro que había soñado para ella y su hijo se volvía cada vez más real. Iván,
quien había sido un amigo y un apoyo incondicional, se convirtió en algo más. Con el tiempo, su relación floreció, basada en el respeto y el cariño que él le había mostrado desde el primer día. Para Sienna, él representaba todo lo que David nunca fue: paciencia, ternura y comprensión. Unos años después, Sienna y Iván se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos cercanos y seres queridos. Su hijo, que había crecido en un hogar lleno de amor y estabilidad, fue el encargado de entregarles las alianzas. Al mirarlo, Sienna sintió una profunda gratitud, sabiendo que todo su dolor, todas sus luchas, la habían llevado a ese momento. Poco después, Sienna cumplió otro de sus sueños. Se graduó como abogada y comenzó a trabajar en una organización que defendía los derechos de mujeres y niños en situaciones de abuso. Cada caso que tomaba era una oportunidad para ayudar a quienes, como ella, habían vivido en el silencio y el miedo. Su propia historia se convirtió en un testimonio de resiliencia y esperanza para quienes buscaban una salida, una segunda oportunidad. Una tarde, mientras caminaba con su hijo y con Iván después de una jornada de trabajo, pasó junto a un restaurante donde vio una figura familiar. Era David, quien ahora trabajaba como mesero en el lugar. Él la miró de reojo, pero no se atrevió a acercarse. Sienna notó que sus ojos se llenaban de sorpresa y algo que parecía arrepentimiento, pero ella mantuvo su distancia. Iván, al percatarse de la presencia de David, le dio un suave apretón en la mano, un gesto de apoyo y comprensión. ¿Estás bien?, le preguntó Iván en voz baja, observándola con preocupación. Sienna asintió, sin apartar la vista de David, quien la observaba con una mezcla de nostalgia y derrota. Sí, estoy bien, respondió con una sonrisa tranquila. Él ya no tiene poder sobre mí. Ahora soy libre, y mi vida es todo lo que siempre soñé. Con esas palabras, Sienna dio un último paso hacia su nueva vida, dejando atrás para siempre la sombra de su pasado. Sabía que la paz que había alcanzado era un tesoro que había ganado con esfuerzo y dolor, y ahora, mientras miraba a su hijo y a su esposo, comprendía que había logrado construir la familia que siempre había merecido. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.